Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hoy quiero compartir contigo esta parte de la Escritura y espero que sea de gran bendición a tu vida. Hoy quiero compartirte el tema cuando la iglesia pierde a Cristo como el centro de su vida. Hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Espero que esta reflexión o esta corta palabra sea de gran bendición para tu vida. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que agregues bendición a esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, redarguyendo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que seas derramando de tu gracia y de tu misericordia sobre nosotros. Padre, y si nosotros estamos cometiendo esta falta de quitar a Cristo como el centro de nuestra vida, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Dios mío, a enderezar nuestros pasos, Dios mío, y sea tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice a mis hermanos que han de escuchar, a mis amigos, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, hay una tragedia creciente en la iglesia moderna. Aún hablamos de Cristo, aún cantamos sobre Cristo, aún oramos en su nombre, aún predicamos usando sus palabras, pero en verdad, hermanos, Él ya no es el centro. Es mencionado, pero no es magnificado. Es reconocido, pero ya no es adorado. Es referenciado, pero ya no es revelado. Muchos sermones hoy mencionan a Cristo de vez en cuando, pero el mensaje entero gira, hermanos, en torno a otras cosas, menos en torno a Cristo Jesús. La cruz se ha vuelto un símbolo de fondo en lugar del ardiente centro de nuestra fe. Cristo todavía es predicado. Tienes razón, hermano, amigo, pero no como el mensaje mismo, sino solamente tocamos algunas cosas que nos parecen buenas de Él, pero ya no es el centro del mensaje. En cambio, oímos en muchas iglesias, más en esas iglesias de la prosperidad, que han causado tantísimo daño al corazón de tantos creyentes por el tipo de mensajes que ellos están enseñando. Ellos hablan de Cristo y la prosperidad. Ellos hablan de Cristo y el éxito. Ellos hablan de Cristo y las experiencias. Cristo y la autoayuda. Pero hermanos, en el momento que añades algo a Cristo, lo pierdes absolutamente todo. Cristo, hermanos, no murió para competir por atención en su propia iglesia. No, hermanos. Él no resucitó para compartir su trono con la ambición o con el aplauso, así como muchos hombres están buscando en este tiempo. Ellos buscan dinero, ellos buscan atención, ellos buscan el reconocimiento, ellos buscan el aplauso. ¿Y sabes por qué? Porque se han puesto ellos en lugar de poner a Cristo en el centro de sus mensajes. Hermanos, Cristo Jesús vino para hacer la atención en el mensaje, para ser el centro de nuestras vidas. La vida de cada creyente, hermanos, debe de saber que todos nosotros debemos de tener a Cristo Jesús como el centro de nuestras vidas. Hermano, Cristo vino para ser el centro, para ser el enfoque, para ser el latido y la razón de todo lo que la iglesia hace. Cuando una iglesia pierde de vista a Cristo, empieza a exaltar lo que Él se imagina que puede dar más. Y déjame decirte algo, solamente Cristo nos puede dar todo lo que necesitamos. Cuando la iglesia entonces pierde de vista a Cristo, empieza a exaltar cosas que no debe de exaltar. Se empieza a desviar. Los dones reemplazan al dador. Los milagros reemplazan al maestro. Las bendiciones, hermanos, reemplazan a Cristo. Cuando Cristo ya no es el mensaje, la iglesia pierde su poder. Cuando Él es reemplazado por inspiración, por entretenimiento o motivación, el púlpito se convierte en un escenario, hermanos, y el evangelio en un espectáculo. ¿Y sabes algo? Muchísimas personas alrededor del mundo se burlan del pueblo cristiano. Y se burlan, ¿por qué? Porque han cambiado el mensaje. Ahora la iglesia en muchos lugares es un show, luces, humo. No se habla de santidad, no se ve santidad, no se respira nada de eso. Se ha metido el mundo dentro de la iglesia. Pero ¿sabes algo? Es porque han sacado a Cristo del centro del mensaje, a Cristo del centro que debería de ser el todo para todos nosotros. ¿Y cuál es el resultado de quitar a Cristo, hermano? Terminamos con creyentes que llevan su nombre, pero no llevan su naturaleza, su carácter no se ve formado en ellos. Cristianos que dicen vivir para Cristo, pero no en Cristo. Ellos no se parecen absolutamente nada a Él. Discípulos que aman sus beneficios, pero no han conocido su cruz. Llevan un cristianismo muy ligero, muy light, muy suave, donde ellos hacen a un lado la cruz, pero déjame decirte que sin cruz no puede haber cielo. Porque, hermanos, todos nosotros debemos de saberlo. Cada cristiano debe de tomar su cruz y seguirle.
Hermanos, déjame decirte algo, el púlpito es lo que forma al pueblo. Nosotros los predicadores, nosotros los pastores, nosotros los que predicamos, ocupamos el púlpito. ¿Para qué? Para enseñar de Cristo. Un púlpito desconectado de Cristo produce una iglesia desconectada de Cristo. Y una iglesia que está desconectada de Cristo produce una vida desconectada de Cristo. Cristo Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando Cristo no está en el centro del mensaje, tampoco estará en el centro del corazón del hombre. Cuando los sermones ya no revelan a Cristo, los corazones ya no se parecen más a Él. Ahora, ¿te das cuenta que podemos mirar que muy pocas personas que se hacen llamar cristianos se parecen cada día más a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque se les ha quitado a Cristo Jesús del mensaje. Ya no es del centro. Cada sermón, hermano, cada doctrina, cada exhortación debe existir con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Revelar a Cristo. Si no conduce a los hombres a Él, entonces los alejará de Él. Si no exalta al Hijo, entonces exaltará a la serpiente o a Satanás. Si no glorifica a Cristo, entonces glorifica la carne. No hay mensaje neutral en el reino de Dios. Sí, hermanos, si el mensaje no es sobre Cristo, es sobre otra cosa que no es Cristo. Puede ser sobre el hombre, puede ser incluso sobre el diablo. Las doctrinas son sanas solo cuando engrandecen y magnifican a Cristo Jesús. Las exhortaciones tienen poder solo cuando apuntan a la cruz. La enseñanza, hermanos, tiene vida solo cuando revela la personalidad del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, porque toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encuentra su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no dijo, prediquemos principios espirituales. No, tampoco dijo, prediquemos prosperidad. Él simplemente dijo, predicamos a Cristo crucificado. Hermanos, porque la iglesia no debe de tener otro mensaje, solamente el mensaje de Cristo. Él es el único digno de ser hablado. El propósito del púlpito no es entretener a la gente, sino que el propósito del púlpito y de nosotros los predicadores es revelar al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, que es el que quita el pecado del mundo. La labor de cada predicador, de cada pastor, es desaparecer hasta que solo Jesús sea visto a través del mensaje. La misión de cada doctrina, hermanos, es dar a conocer que debemos de amar a Cristo. El propósito de toda exhortación es conformar los corazones a su imagen, a la imagen de Cristo. Cuando el pueblo de Dios contempla a Cristo lo suficiente, hermanos, comienza a cambiar. La transformación no se produce por esfuerzo, sino por contemplación. No nace de intentar, sino de ver. Hermano, predicador, pastor, evangelista, maestro, muestra a la iglesia a Cristo, y el pecado perderá su dominio. Muestra a la iglesia a Cristo y la santidad florecerá naturalmente. Muestra a la iglesia a Cristo y los ídolos que están en cada corazón caerán uno tras otro. Una iglesia desconectada de Cristo puede ser ruidosa, pero está sin vida. El libro de Apocalipsis, amados hermanos, habla de aquella iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero Jesús mismo dijo, estaba muerta. Hermano, una iglesia así puede crecer en número, pero no en la naturaleza de Cristo. Puede atraer multitudes, pero no puede producir discípulos, porque solo la revelación de Cristo da vida al alma. Cristo no puede ser uno entre muchos temas, no. Cristo tiene que ser el tema central. Él debe de ser el tema de todo. Y lo que es cierto, amados hermanos, del púlpito, también lo es en la vida de las personas que están escuchando lo que se habla detrás del púlpito. Porque la iglesia, hermanos, debe de ser cristocéntrica, como son todas aquellas personas que están llenas de Cristo, llenas de la palabra. Pablo escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Hermano, eso no es un eslogan poético, no es algo que te pones en una playera, no es algo que pones solamente en una pared pintada. No, hermano, es la definición de cristianismo verdadero. Esa es la definición. Para mí el vivir es Cristo. Para cada uno de nosotros el centro de nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo Jesús. Una vida centrada en Cristo es aquella donde todo, absolutamente todo, gira alrededor de Él. Donde el éxito, el fracaso, la alegría y el dolor encuentran su sentido solo en su voluntad, en la voluntad de Cristo Jesús. Si tienes mucho, estás contento, tienes contentamiento. Si no tienes nada, estás contento, tienes contentamiento, porque tu centro es Cristo Jesús. No es el dinero, no es el éxito, no es lo que tienes, sino que es Cristo Jesús.
Hermano, vives una vida centrada en Cristo solo cuando toda tu vida es Cristo y nada más que Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando te has negado a ti mismo tan completamente que tus deseos han reemplazado los tuyos, ahora tus deseos son solamente servir a Cristo. Cristo es tu único deseo. Cuando puedes decir honestamente, si Cristo no está en esto, no quiero tener parte en ello. Pero este tipo de vida, hermano, no puede coexistir con el yo. Tenemos que quitar el ego de nuestros corazones, el yo de nuestras vidas. Cristo nunca puede ser tu vida si aún estás vivo para ti mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo mismo. Tenemos que matar el viejo hombre por medio de la cruz. Estamos muriendo lentamente, pero es una muerte segura. Hermanos, Cristo no puede llenarte hasta que estés vacío del yo, hasta que tú comprendas verdaderamente que Cristo tiene que ser completamente el centro de tu vida. Hermanos, Él no puede reinar en ti mientras tú sigas sentado en tu propio trono. Él no puede verdaderamente ser el amo y señor de tu vida mientras tú sigas en ese lugar que le debe de corresponder a Cristo Jesús. Cristo, el centro de tu vida. Cristo debe ser tu Señor. Cristo debe de ser tu amo. Debe de ser tu Rey. Cristo Jesús tiene que serlo todo para ti y para mí. Así que la pregunta, hermano, no es si hablas de Cristo, sino si tú colocas en el centro de todo a Cristo Jesús en tu vida. Hermano y amigo que me estás escuchando, yo espero que tú hagas un análisis de tu vida y te puedas dar cuenta, aún en la iglesia donde tú estás, si han quitado a Cristo Jesús del centro del mensaje, yo te recomiendo que salgas de ese lugar. Si tú estás mirando que en esa iglesia donde tú estás se han modernizado y hablan más de éxito, de prosperidad, de felicidad, pero han cambiado el mensaje de la cruz, el mensaje de la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, se han quitado a Cristo Jesús, amado hermano, del mensaje, te recomiendo que busques un lugar donde la palabra sea expuesta lo más cercano a lo que enseña la Escritura, donde se mencione a Cristo Jesús, donde Cristo Jesús sea magnificado, donde Cristo Jesús sea reconocido, donde Cristo Jesús sea adorado, donde Cristo Jesús sea el centro de todos los sermones, donde Cristo Jesús, amado hermano, sea predicado tal y cual como lo enseña la Escritura. Hermano, Cristo Jesús y la prosperidad causa mucho daño. Cristo y el éxito causa mucho daño, porque es agregarle algo más a Cristo. Recuerda, las añadiduras, el Señor Jesucristo dijo que llegarían solas. Él sabe que tenemos necesidad y Él sabe cuándo nos va a bendecir. Pero no podemos ir buscando bendiciones o a todo aquello que muchos le llaman bendiciones. Cristo debe de ser el centro, nuestro enfoque en todas las cosas. Hermano, que los dones no reemplacen al dador. Es decir, Cristo dio los dones por medio de su Espíritu Santo, pero no podemos reemplazarlo. Los milagros que muchas personas van buscando, hermano, ya la gente pone su mirada en los milagros antes que en Cristo Jesús. Por eso es necesario que conozcamos el carácter de Cristo por medio de la Escritura, para que cada uno de nosotros pueda, amados hermanos, poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Solamente cuando pongamos a Cristo en el trono de nuestros corazones, todos los ídolos que tenemos se caerán uno a uno. Hermano, cuidemos entonces de que el mensaje que estemos predicando sea cristocéntrico. Cuidemos, hermanos, de que lo que estamos hablando tenga que ver con Cristo Jesús. No quitemos a Jesús. El púlpito, ocupémoslo de una manera correcta para que el pueblo, la iglesia del Señor, puedan conocer al dador de la vida, para que todos aquellos que escuchan un mensaje detrás de un púlpito, de los labios de un pastor, puedan ser edificados, y que para que todos aquellos que escuchan hablar de Cristo, su carácter cada día se vaya pareciendo más y más al de Cristo Jesús. Entonces revelemos por medio de la Escritura a Cristo. Conduzcamos a los hombres a Él, a Cristo Jesús. Exaltemos al Hijo, amados hermanos. Exaltemos a Cristo Jesús. Glorifiquemos a Cristo y dejemos de glorificar a la carne, hermano. Todos nosotros, los que enseñamos, tenemos una gran responsabilidad.
de que las doctrinas que estamos enseñando sean sanas y que engrandezcan el nombre de Jesús, de que nuestras exhortaciones, para que tengan poder, solamente lo van a tener cuando nuestros mensajes sean centrados en Cristo Jesús y la cruz. La enseñanza que nosotros estamos dando, hermanos, solamente va a tener vida cuando sea Cristo Jesús el centro de nuestros mensajes. Así que, hermano, dejemos de estar enseñando solamente principios espirituales y empecemos a predicar a Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo y él hizo lo mismo. Él predicaba de Cristo, hablaba de Cristo y todo lo que Cristo Jesús había hecho. Él presentó el Evangelio y déjame decirte que Pablo nunca cambió ese Evangelio. No encuentro en ninguna parte de la Escritura que Pablo haya hablado a las personas y los haya persuadido y les haya dicho que Dios los quería bendecir con casas, con dinero, con carros o con cualquier cosa que en aquel tiempo había. No, hermanos, pero sí presentó a un Cristo. El mismo Señor Jesucristo prometió que tendríamos aflicciones. Jesús dijo que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Y si Cristo Jesús dijo eso, tú y yo tenemos que obedecer. Hermano, todos nosotros, si queremos ser transformados, tenemos que escuchar el mensaje de Jesús. No hay que intentar otra cosa como predicadores. No hay que agregar otra cosa a la Escritura. Simplemente hablemos de Cristo Jesús. Volvámonos cristocéntricos. Hablemos el mensaje de Cristo. Hermano, no importa si la iglesia se llena de mucha gente. Si Cristo Jesús no está siendo predicado, lo que tienes allí solamente son personas, tal vez sedientas o hambrientas. Y así se van cada domingo o cada día de servicio porque no están escuchando el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús debe ser el tema de todo. Hermanos, entonces tú y yo como predicadores, como pastores, tenemos la responsabilidad de mostrar a Cristo a la iglesia, de enseñar quién es Él, su carácter, hermanos, para que cada uno de nosotros, incluyendo a toda la iglesia, podamos llegar a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Recuerda, ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quitemos del trono entonces al yo y dejemos que Cristo tome el lugar que le corresponde en el trono de nuestro corazón. Seamos cristocéntricos y enseñemos de Cristo. Oremos a Cristo y aprendamos de Él. Que nuestro carácter sea moldeado y que todo lo que hagamos sea para glorificar su santo y bendito nombre. Que Dios te bendiga, hermano, en esta hermosa noche. Déjame orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido en el nombre poderoso de Jesús que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que cada día nosotros podamos conocerte más, Señor. Que podamos llegar a un pleno conocimiento de quién tú eres, Dios mío, de tus atributos. Que podamos entender tu bondad y tu misericordia, pero también tu juicio, Dios mío, tu justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendícenos y bendice a todos mis hermanos y amigos que han de escuchar este pequeño mensaje. En el nombre maravilloso de Jesús, amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga.